Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Álvaro Ginel. Álvaro, buenos días. Muy buenos días. Salesiano. Presidente, fundador y director de la revista Catequistas. Exactamente. Que se fundó en el 85. Comenzamos las primeras bocetos de la revista en el verano del 84 y el primer número salió justamente en enero del 85, así que ya llevo años con la revista. Como diría un ex portavoz de Moncloa, si fuera niña Sí. lo de la mayoría de edad, en fin, dejemos las bromas. Y un experto en catequesis. Si te parece, empezamos por la palabra, la catequesis. ¿Cuál es el estado de salud actual en España? Ay, es una pregunta difícil de responder. Sí, yo creo, no sabría decir con una palabra y englobar todo. Yo creo que hay lugares donde se están haciendo las cosas, se están haciendo intentos de cambiar, y hay otros lugares donde es difícil hacer las cosas, ¿sabes? Vamos a ver si soy capaz. Yo creo que, como nunca, hoy la Iglesia posee una teoría sobre catequesis increíble, sobre todo la que está concentrada alrededor del Directorio General de Catequesis del 97 y toda la reflexión que se está haciendo ahora sobre la nueva evangelización. Una teoría. Pero cuando nos llega esta teoría, resulta que ya el mundo y la Iglesia en la que esta teoría se hizo ha cambiado. Y ahora ya necesitamos. ¿Y qué hacemos con esto? Y ahora tenemos muy bien y muy bonito que es catequesis, pero ¿cómo la metemos dentro de esa realidad que estamos llamando iniciación cristiana? Sin iniciación cristiana no hay nada. Entonces, por una parte tenemos unas cosas muy bonitas y por otras tenemos una realidad que es nueva y que, si quieres, mira, preparando los artículos de la revista Catequistas del próximo curso, ¿sí? He tenido que ver varias cosas, y hay una sección que se va a titular escenarios abiertos. Y uno de los escenarios abiertos en el que he reflexionado es este. Hasta ahora, en el fondo, en la catequesis, lo que teníamos es cómo transmitir y hacerlo más llevadero, más acogedor, más disfrazado. Y más entendible. El mensaje. Y entonces todas las cosas iban sobre el mensaje para que corriera mejor, para que se transmitiera mejor. Y vemos que no. Que acaban la comunión, acaban la confirmación, acaban lo que sea, y se acabó. Acaban y se acabó. Cuando al acabar tenía que ser el comenzar un camino en la comunidad cristiana, acaban y se acabó. Entonces, yo creo que hay una nueva perspectiva, un escenario, y es de hacer la insistencia en cómo cambiamos las personas, en cómo la persona va madurando. Y esto ya no es solamente cuestión de saber, es cuestión de ser, para que ese saber me vaya calando a mí. Pero para ello probablemente habría que cambiar el concepto de que la catequesis pasara, igual digo una barbaridad, de ser una herramienta sacramental orientada a un sacramento determinado, el bautizo, la comunión, la confirmación, y que se convirtiera en parte de un proceso de iniciación y de permanencia, de crecimiento cristiano que abarcara todos los ámbitos de la vida. Yo recuerdo cuando era jovencito y participaba en parroquia, sí que teníamos, después de la comunión estaban los grupos de poscomunión, juveniles, de adolescentes, y después de la confirmación teníamos posconfirmación y demás, y grupos de adultos y demás. Era todo un itinerario dentro de la parroquia que podrías abarcarlo sin necesidad de que dijeras, pues tengo que hacer esto para hacer la comunión, tengo que hacer esto, que hay que hacerlo bien, tengo que hacer este curso para la confirmación, igual que este curso para el matrimonio. No digo que no haya que hacerlos, al revés, creo que son necesarios, pero tal vez, al menos desde la perspectiva que tenemos la gente de mi generación, falta un poco de conexión entre todo, o sea, que todo sea un proceso, que el objetivo sea la pertenencia al movimiento de los seguidores de Jesús, más allá del tener en un papel la medallita de, pues he hecho la comunión, los tengo todos. Sí, no me falta ninguno. No me falta ninguno. Bueno, yo creo que apuntas cosas que para mí son muy importantes. Por ejemplo, cuando tú apuntas
hay una catequesis que actualmente en la Iglesia española que está fundamentalmente basada en preparación a los sacramentos. Se acabó el sacramento. La boda, bautizo, comunión. Se acabó. Ojalá que lo de las bodas fuera también catequesis, ¿no? Que muchas veces es simplemente cultura y tal. Ahí hay unas pinceladitas de eso. Pero bueno, dejemos eso. Entonces, eso es un cambio muy grande. Apuntas otra segunda cosa para mí que es importante, y es la catequesis por edades. Yo ahí creo que la Iglesia tiene un gran problema. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Tú, en la familia, el niño va creciendo y no hay, los padres no tienen. El primer año le tenemos que enseñar esto, el segundo esto. A los 18 años... claro, depende también lo que vaya aprendiendo, sus propias experiencias, claro, la realidad con la que te encuentras. Y es la comunidad familiar. Aplica esto un poco a la Iglesia. En la Iglesia hemos delegado a los catequistas un montón de cosas. ¿Cuánta gente ha estado en los salones parroquiales pero no conoce prácticamente el templo y no conoce la comunidad cristiana? Hemos delegado tanto... Compartimentos estancos. Exactamente. Y entonces hemos delegado las cosas a edades y a ámbitos. Y hay que recuperar el vivir en comunidad, el que la comunidad participe, pues como en el catecumenado primitivo, que no solamente hacían el catecumenado los que se iban a bautizar, sino que la comunidad les acompañaba, la comunidad estaba allí presente, era algo de la comunidad. Y ahora las comuniones pasan al margen en muchos sitios de la comunidad. Hay muchos escenarios y muchas cosas y después, mira, para mí toda reflexión sobre la catequesis ahora está muy paralizada en algunos momentos, porque cuando llegas a lo concreto, lo que tocas no es el libro de texto, no es el catecismo, lo que tocas es el papel de la misma comunidad cristiana, cómo se implica en la catequesis. Y eso es muy difícil. Pero para eso, claro, es una tarea de implicación y también de ofrecer responsabilidades a todas los miembros de la comunidad, porque a veces sí que parece que la catequesis está muy cerrada en lo que es el libro de formación, que a su vez, bueno, tiene detrás un debate episcopal y demás. Como que parece, igual yo estoy equivocado, que está la teoría esa de la que hablabas al principio un poquito alejada de lo que es la realidad del día a día, que la catequesis en cierto modo debe adaptarse también a la realidad en la que entra. No es lo mismo, supongo que no es lo mismo un proceso de catecumenado en una parroquia urbana obrera tal que en cualquier otro sitio. No sé. Variarán, a mi juicio, determinados elementos que nos da el contexto local geográfico donde vivimos. Eso sí, eso yo creo que tiene que variar. Pero lo fundamental yo creo que no puede variar. Y lo fundamental para mí es que no se es cristiano sencillamente porque se sabe la religión cristiana. A mí, la charla más bonita que yo recuerdo sobre Jesús de Nazaret la escuché en París a un tal Garodí, que se hizo cristiano, era comunista, se hizo cristiano y después acabó, cuando murió, en el Islam. Y un señor que comienza, todo lo que les voy a decir, que conste que en este señor yo no creo, pero les voy a dar una charla sobre Jesús de Nazaret. Se puede saber mucho sin que ese del que sabemos mucho haya influenciado nuestro corazón y lo haya convertido a él. Y digamos, no solamente sé de ti, es que me fijo en ti y tu vida es mi vida. Entonces, esto la catequesis lo tiene que aprender, porque a lo mejor nos conformamos con que la gente sepa cosas y repita fórmulas. Sí, apréndete las oraciones, apréndete... Que son necesarias, sí. Que es necesario. O sea, es necesario formular lo que creemos.
Eso es absolutamente... Yo no estoy aquí hablando en contra de los contenidos. Quien no tiene contenidos de su vida, quien no sabe formular su vida, algo de su vida... Sí, pero habla de compaginar continente y contenido, que eso que sabemos lo sintamos. Exactamente. Y lo hagamos nuestro. Y que lo hagamos nuestro y que nos influye y que nos cambie, porque al final Jesús de Nazaret viene a cambiar los corazones, viene a que... La primera cosa que dice, convertíos, creed en el Evangelio. Entonces, convertíos y creed en el Evangelio. Si hay algo que estamos descubriendo que no nos convierte, tendremos que ir a ver qué hizo la comunidad cristiana primero en un mundo pagano. ¿Cómo se las apañó para hacer nuevos hijos e incrementar la comunidad? ¿Qué hicieron? ¿Es lo mismo el trabajo catequético que se puede hacer en el ámbito parroquial, que se hace en la familia, o el que se hace de una manera u otra en la escuela? O dicho de otro modo, ¿es lo mismo la catequesis que se imparte en las parroquias que las clases de religión o lo que pueda aportarte el ámbito Yo creo familiar? que son dos cosas. Yo creo que son dos cosas y dos cosas complementarias. Ahí a mí me parece que la escuela y la formación y la religión en la escuela, que puede tener unos ámbitos y unas perspectivas diferentes, son yo creo que complementarios, pero no iguales. Por ejemplo, quien quiera entender, yo soy de Aguilar de Campo, tenemos toda la cuestión del de las galletas, el románico. El románico valentino, que es... Pero fantástico estar en Aguilar de Campo y ver esas... Yo soy un enamorado del románico. Y a la vez el olor a galleta mientras lo hacen. Bueno, pues, y hay un pueblecito al lado que se llama Santa María de Mave, donde nací. Tiene un monasterio con un románico que precioso, es que te mueres. Bueno, ¿cómo alguien va a entender, por ejemplo, entrar a ver el románico sin mínimas ideas de lo que es el cristianismo, de cómo en unos determinados siglos se vivió la fe, y no solamente se vivió, sino que se expresó? Si es que el amor, que la fe es amor, se tiene que expresar, y se tiene que expresar no solamente con palabras, sino también con belleza. Claro. O sea, donde no hay belleza, no sé si hay amor. El amor tiene que producir belleza, tiene que producir una externización de lo que creemos, que sea atrayente, que diga, esto vale la pena. Si no hay belleza, y donde no hay belleza, no sé qué fe hay. En algunas iglesias, en algunos sitios, donde no se cuida la belleza, donde todo es chabacano, donde da lo mismo una cosa que otra, no puede dar lo mismo. La fe vivida como el amor vivido necesita expresiones bellas en palabras y bellas en realización. Y que te lleven también a hacer algo bello en... Claro, que se expresen. Pero si es que es la vida humana, regalas y haces cosas bellas, y el Día del Padre y el Día de la Madre, los niños hacen cosas bellas y están expresando el amor. O sea, y es lo mismo, yo creo. Una de las cosas que está cambiando, o que vemos desde fuera ciertas novedades respecto a del nuevo pontificado de Francisco, es precisamente en estas catequesis que está dando, tanto en Santa Marta en las misas, como ayer, por ejemplo, en la audiencia. Me encantan. Las catequesis que está marcando, que al menos el estilo es completamente distinto. Y la forma de esto que decías al principio, de inocular esa catequesis en el mundo de hoy, con los ejemplos personales, con las bromitas, con esa sensación de no tener un papel, de ser algo más vivo. Sí, lo primero que me encanta. Yo creo que Benedicto XVI aportó a la comunidad cristiana un pensamiento serio, un pensamiento fuerte, y con el tiempo, a mi juicio, yo creo que será realmente reconocido y será al mismo tiempo, pero aplaudido. Pero claro, es una realidad desde lo académico, que es válida. Sí, y necesaria. Claro. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la realidad de alguien que es muy cercano, que tiene en cuenta cómo es la gente, el lenguaje de la gente, y habla. Y esto para mí, yo como cura, cuando predico y cuando tengo que hacer una homilía,
me doy cuenta que me hago cercano y me hago inteligible en la medida en que eso que anuncio o que predico antes ha sido pasado por la turmis de mi corazón. Y me han venido no solamente teorías, sino que me ha venido la vida mía personal, la vida de otros, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el domingo próximo es Corpus y el Evangelio es el de Lucas, lo de la multiplicación de los panes. Y hay un momento en el cual el texto nos dice que Jesús y los discípulos vienen de la tarea misionera y Jesús les dice: vamos de vacaciones, vamos a descansar, os voy a llevar a un lugar tranquilo. La gente se da cuenta y les fastidia las vacaciones. Allí se presenta y nada de fin de semana. Bueno, cuando este lenguaje la gente lo entiende, este lenguaje la gente, Jesús deja sus cosas y empieza a hacer lo que tiene que hacer, que es predicar y que es curar. Y ya está. Bueno, yo creo que estas cosas vienen cuando das muchas vueltas al texto, a la Biblia, a lo que tienes que hacer. Y entonces dices, eso que pasó, me está pasando. Eso que fue, está siendo. Desde otras circunstancias, desde otras cosas. Pero hay veces que el anuncio del Evangelio no te deja descansar. Y dices, oye, que esto es lo que dijo Jesús de Nazaret. Y somos capaces de traducirlo. Me encanta porque detrás de cosas que parecen muy sencillas y muy cercanos, no hay superficialidad, hay una profundidad muy grande, tanto de los contenidos cuanto de la misma vida personal. Que eso lo hace más atrayente. Que lo hace más atrayente. El poder del ejemplo. Claro, te pone los ejemplos y dices, ni que pintado. Este ejemplo, fantástico. Esto me ha pasado a mí. Esto me ha pasado. Sí, yo creo que es unas catequesis preciosas, muy sencillas, y yo creo que hoy necesitamos lo sencillo. Necesitamos lo sencillo. No estamos hablando de simplicidad, estamos hablando de sencillez. Claro. Sí. Nada de otras cosas, de sencillez. Y es muy difícil llegar a lo sencillo. Lo más profundo muchas veces es lo más sencillo. Lo más profundo muchas veces siempre es lo más sencillo. Es como lo de la comedia y el drama. Se dice que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, que muchas veces lo rotundo, lo rebuscado, lo dramático, pues sí, bueno, está ahí. Pero sacar aquello que debería ser más natural al ser humano, que es la felicidad, el sonreír, la belleza, al final es más complicado, pero cuando sale es mucho más... y nos hace reír productivo. Sí, y nos hace reír porque vemos ahí la vida de alguna manera. Eso un poco... Es la vida, pero que en un determinado momento te la cambian de lógica, y entonces dices, sí, pero me lo has cambiado de lógica, y eso es lo que me hace reír y sonreír. Sí, estamos acabando ya, pero sí me gustaría hablar de un par de libros que tenemos aquí tuyos, unas cartas sobre la fe para la reflexión y la catequesis con jóvenes y adultos, que es un poco de lo que estábamos hablando, lo de la catequesis orientada a etapas, pero también en un proceso. Mira, yo llevo aquí en un colegio de las religiosas del Divino Corazón las catequesis a los padres. Y bueno, ya llevo muchos años, y entonces al final de la charla les escribo siempre una carta como resumen de lo dicho. Y una vez uno me dice, los curas no hacéis nada más que echar rollos. Entonces a esas cartas las llamo rollos, y siempre al final digo, y ahora ustedes no se marchan sin escuchar el rollo. El papiro. Y todo eso me obliga a escribir una carta. Entonces, aquí, ¿qué he recopilado? He recopilado las cartas sobre la fe que durante X años
he dado a estos padres de este colegio que acá antes he mencionado. Entonces me parecía que en el año de la fe poner a disposición de los que están sobre todo en la catequesis y con adultos, pues una manera de decir la fe. Y hago mucho hincapié en Abraham, el señor Abraham, que es que me encanta. El señor Abraham. Es uno de los grandes olvidados, además, el pobre Abraham. Abraham y José, probablemente sean los dos más olvidados. Todo el mundo nos acordamos de Adán y de Moisés, pero no tanto de Abraham, que al final es a quien hace la promesa, y que gracias al otro olvidado, a José, se puede hacer factible también. Y al que Pablo dice que es el padre de los creyentes. Entonces, yo cuando les digo a estos, digo, vamos a ir al que es el padre de los creyentes, a ver cómo fue creyente. Además, Abraham podría ser un buen ejemplo nos salimos del tema, pero de convivencia interreligiosa, porque es el padre de los creyentes, de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos. Es una figura interesantísima. Yo le veo desde la perspectiva de ese momento que a la gente le hace crujir, sobre todo cuando la vocación del sacrificio de su hijo es algo... Y uno se piensa a veces que Dios tiene en el Antiguo Testamento algunas veces un poquito de mala uva, porque sabiendo que no lo va, que al final no vas a sacrificar al hijo, exigir un sacrificio así. No sé si exige un sacrificio o si realmente lo que pides, hasta dónde tú de verdad te fías de mí, porque al final la fe es fiarse hasta el final de él. Me recuerda un poco a las palabras que Jesús después le dice a Pedro, de Pedro, me amas y si me amas tienes que hacer esto. Es ese compromiso de amor que lleva hasta donde llevó a Pedro al final y hasta donde casi llegó Abraham, si no fuera porque Dios al final pero yo creo que es el culmen, ¿no? Es que es el culmen de la confianza, Luego de todo lo que hemos estado hablando en la entrevista, sobre todo al principio, está este libro que es Ser catequista, hacer catequesis, también de CCS, un poquito de qué significa ser catequista y dónde serlo. Aquí recogí un poco los cursos que daba a los catequistas en las parroquias, y entonces generalmente la gente te llama para decir cómo tengo que hacer, y los cómo se tienen que sustentar en algo. Mira, te voy a contar. Yo he escrito algunos libros sobre dinámicas y después me propuse, no vuelvo a escribir libros de dinámicas para la catequesis, jamás. ¿Por qué? Porque lo que había escrito vi como algunos lo ponían en práctica. Y yo decía, no, eso no es lo que yo he querido decir, Me han hecho a la dinámica un juego, no. Estaba pensando en eso. Soy culpable. Y entonces, como te piden qué tengo que hacer, entonces yo dije, bueno, vamos a hablar de qué tengo que hacer. Pero los haceres tienen que estar bien colgados de un ser. Si no, todo es postizo. Y entonces vas y dices, pues a él le salía y a mí no me sale. Es que tiene que haber un tronco, una realidad, una raíz a partir de la cual puedas hacer cosas. Entonces, aquí recogí esto, ser catequista, 4 cosas esenciales para mí de ser catequista, sacadas del Directorio General para la Catequesis, y después algunas cosas del hacer catequesis. ¿Sí? Mira, es mi vida, toda mi vida la he dedicado a los catequistas. Y seguirás haciéndolo, y a partir del curso que viene seguramente podamos tener alguna conversación más centrada en la revista y en esas nuevas iniciativas. Sí, en la revista estoy ahora con el plan del próximo año, del 13-14, y mira, es una revista que nació sobre todo para que los catequistas tuviesen, igual que el médico tiene una revista de medicina, igual que el otro tiene una revista de tal, y el catequista, ¿qué revista tiene para eso? Pues que tenga una revista de formación, que al mismo tiempo encuentre el ser, el saber hacer, un poquitín. Ese es el reto que tenemos en la revista, sí. Pues muchísimas gracias, Álvaro. A vosotros, que hacéis cosas muy bonitas y da gusto, os sigo todos los días, no paso yo sin entrar en Religión Digital. Pues te lo agradecemos. Sigue así, ¿eh? Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias.